Hoy en La Voz del Contador Privado, conozca los consejos a seguir en el proceso de fiscalización tributaria y las consecuencias que conlleva el realizarlo sin el acompañamiento de un profesional con experiencia en la materia. Acompáñenos. Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo para que usted de forma amena se capacite con nosotros y aprenda de temas de actualización importantes para nuestro gremio profesional. En estos momentos estamos muy felices de tener por acá un gran colaborador del Colegio de Contadores. Él es el señor Martín Ureña Cruz, quien es una persona que yo personalmente admiro muchísimo. Me gusta mucho cómo él interpreta la normativa tributaria y no es para menos. Don Martín trabajó alrededor de 18 años en la administración tributaria en diferentes sectores. Además de eso, él es contador privado incorporado, es contador público autorizado, especialista en normas internacionales y además es socio fundador del despacho Ecovis. Don Martín, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias y aquí estamos para servirles. En realidad para mí es un honor poder estar con ustedes y pues compartir un poco de la experiencia y el conocimiento adquirido durante mi trayectoria. Como bien decías, esos 18 años en la administración tributaria, pues tuve la oportunidad de andar por todas las áreas: gestión, recaudación, fiscalización, el área normativa y así como cereza del pastel para el tema que vamos a hablar hoy, estuve en la división de fiscalización, donde se escogen a los premiados. Y bueno, como ustedes pueden ver en estos momentos, tenemos aquí todo un intelectual en este tema, un gran contador privado, y el tema que tenemos es
los procesos de fiscalización tributaria, los alcances y las consecuencias. Es un tema muy técnico que vamos a tratar de desarrollar aquí de forma amena para que nosotros podamos entender cómo funciona esto y, por supuesto, agradecerles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Don Martín, el proceso de fiscalización tributaria es un proceso que cuando nos llega, cuando nos damos cuenta, pues entramos en nervios, entramos en estados de esa cuestión que ni dormimos ni todo, pero ¿cómo podemos hacer para entenderlo? ¿Cómo es que empieza este proceso y cómo podemos abordarlo? Vamos a ver, vamos a iniciar más bien al revés. Al revés, está bien. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos evitarlo? Qué bien, me parece muy bien. ¿Cómo podemos evitarlo? A nivel mundial, estadísticas que hay, los países desarrollados fiscalizan entre un 5 y un 6% de sus contribuyentes, que es poco. Costa Rica tiene entre un 3 y un 4% de sus contribuyentes. Entonces, ahora sí, la pregunta al revés, ¿por qué estamos dentro de ese 3 o ese 4%? Ese es el gran dilema. Y ¿por qué no estar en el 96 o el 97% que no fiscalizan? Entonces, es ahí donde, ¿cómo evitarlo? Bueno, presentando declaraciones que sean razonables de pago de impuestos, presentarlo con información fiscal que concilie entre sí. Hay cosas muy elementales que es donde ganamos la lotería de ser fiscalizados. Sus 12 declaraciones de IVA no cierran contra la declaración de renta. Y tan sencillo como hacerse un Excel a final de año y hacer ese match. Que debería ser un procedimiento que no haga falta, ¿verdad? Sí, debería ser casi que automático en toda contabilidad. Pero uno ve y se da cuenta que no. Claro, ahora con las declaraciones del IVA tenemos otros elementos que todavía la administración tributaria no ha evolucionado lo suficiente, que tenemos créditos en IVA que los registramos como compras, pero no son compras para determinación del costo, sino son compras que se van al gasto. Entonces hay todavía falta el afinar más el lápiz por el lado de los sistemas de la administración tributaria para entender que si sumamos todas esas compras del IVA no van a sumar contra las compras que declaramos en la declaración de renta cuando decimos inventario inicial más las compras menos el inventario final. Entonces ahí pues la administración tiene que afinar más el lápiz en ese sentido. Pero en cuanto a las ventas, sí, las ventas van todas. Entonces eso tiene que cuadrar. Entonces veo uno esos errores que se cometen desde el inicio. Y para responderte a esta pregunta, ¿cómo inicia? Bueno, se inicia con un proceso de selección. En mi andar por la administración tributaria, como te decía, yo estuve en la división de fiscalización y ahí se escogen a los seleccionados para ser fiscalizados. Y no es que se escogen a dedos. Hay criterios de selección. Sí, en mi infancia, cuando yo empecé, y hablo de mi infancia tributaria, cuando yo empecé en la administración, sí había un grupo de selección y que cogía las declaraciones y decía, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Era muy rudimentario. Lógicamente no había la tecnología que hay hoy. Hoy por hoy, primero se establecen los criterios, y en esos criterios se dice, vamos a revisar profesionales, por ejemplo. De hecho, ellos publican, ¿verdad? Claro, hay una resolución todos los años de los criterios de las empresas contribuyentes, personas físicas o jurídicas, que se van a fiscalizar, y después ya esa es la pauta para la administración. Entonces, a la administración, a la dirección de fiscalización, se le dice, vamos a revisar, ejemplo, profesionales. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el universo de profesionales? Se le pide al sistema. Y ya se empieza a
a establecer una serie de criterios. Bueno, queremos revisar contadores. No se asusten. Queremos revisar contadores. Entonces empieza y tira la lista de contadores. Salieron 6.000 contadores. Ay, ay, ay. De esos 6.000 contadores, bueno, no se pueden fiscalizar todos. Ok. ¿Quiénes son los más importantes en cuanto económicamente? ¿Quiénes han pagado cero? ¿Quiénes? Ahí van filtrando. ¿Quiénes sus declaraciones no concilian renta y venta? Entonces, todos esos checks se le ponen a un sistema y el sistema empieza a generar. Al final quedará una lista pequeña y entonces se divide por administraciones tributarias regionales. Recordemos todas las que hay a lo largo y ancho del país. Entonces, hay que darles un poco a cada uno. Se le da de acuerdo a la capacidad resolutiva que tenga cada administración. De ahí que después sí entra en última instancia la mano del ser humano para tomar algunas decisiones, porque el sistema no los toma por sí solos a todos. Entonces, en esa decisión final, y ahora sí, se envía una remesa de contribuyentes, personas físicas o jurídicas, a cada administración tributaria para ser fiscalizados. Y ya ahí es donde sí o sí nos ganamos el premio de la lotería. Pero ese premio muchas veces nosotros lo provocamos. Yo soy contador y sabemos que en servicios profesionales a veces los costos son bajos, pero resulta ser que tengo un ingreso promedio de 3 millones por servicios profesionales y declaro 4 millones de gastos. Sí. Entonces, ¿de dónde? Si el profesional lo que vende es el intelecto. Entonces ya ahí te ganaste la lotería. Entonces, esos casos, como ovejas al matadero. Directo. Y es ahí donde entonces la gente se preocupa. ¿Por qué a mí? Me acuerdo en el andar por la administración tributaria que había un contador frente a una de las oficinas que yo trabajé, que decía, es que a mí siempre me caen por estar frente a la oficina. No, hombre. A mis clientes siempre le caen por estar frente a la oficina de tributación. Y era falso. Era por los errores que se cometían al presentar las declaraciones. Era que esa oficina cometía muchos errores. Exacto. Por ejemplo, una vez, para hablar cosas prácticas y que no se cometan estos errores, el contribuyente tiene más costos que ingresos. Por lo tanto, si usted tiene un ingreso y tiene más costo, le va a quedar una utilidad bruta negativa. Es correcto. Y al quedarle esa utilidad bruta negativa es imposible. Tiene que ser casos exageradamente raros para que sucedan. Pero entonces, para rellenar ese hueco, metía en la declaración otros ingresos para volver una utilidad bruta positiva y después restar los gastos y que quedara pagando un poquito de impuesto. El sistema, dentro de los cálculos que hace, determina márgenes. El sistema tributario. Y determina esa utilidad bruta negativa porque coge el ingreso, coge el costo y le da una utilidad bruta negativa sin tomar los otros ingresos, porque estos otros ingresos generalmente son ingresos financieros o ingresos extraordinarios no normales de la operación. Claro. El auditor llega, hace la auditoría, determina que en efecto era que no estaba declarando todos sus ingresos. Al no declarar todos sus ingresos, le ajusta los ingresos. Pero de cajón quedan los otros ingresos que no fueron revisados. Entonces, vamos a hablarlo así un poco coloquial, el garrotazo fue doble, porque le grabó lo que tenía que grabarle como ingresos, más los otros ingresos que no existían. Pero él los puso y se respetó y la declaración es jurada. Y si no es
y si no es cuestionada una partida de la declaración, se queda como tal. Entonces, vean ustedes los cuidados que hay que tener a la hora de llenar una declaración, a la hora de presentar declaraciones al fisco, para efectos de lo que es el tema de la fiscalización. Ya vimos cómo se seleccionan, ya vimos cómo es que le llegan a los contribuyentes, y yo les digo, muchas veces el contribuyente, sea por decisión propia o sea por una mala praxis contable, se para frente a la administración tributaria a tirarle piedras. Aquí estoy yo, Vuélvame a ver. Vuélvame a ver, yo quiero que vengan. Sí. Y lógicamente que le van a llegar. ¿Por qué? Porque su propia información llama a la administración tributaria a que los fiscalice. También está, ahora entiendo que no sé si todas las administraciones tributarias utilizan matrices de riesgos o grandes contribuyentes utilizan matrices de riesgos también para... Claro, es que esas matrices de riesgos se elaboran a través de sistemas informáticos y donde empieza a generar una serie de indicadores, una serie de indicadores y el auditor ya va teledirigido. Cuando un auditor notifica a un contribuyente un inicio de actuación fiscalizadora, ya lleva un mapa. No es que voy a ir a ver qué, no, ya tiene una serie de información previa proporcionada por los mismos contribuyentes y por terceros para casos de fiscalización y que después se convierte en un insumo que hay que verificar. No necesariamente lo que tiene está bien. Recientemente un cliente le llega a la administración tributaria que este es otro elemento que se sale de lo normal, que son las famosas denuncias. Ah, bueno, sí. Sí, las denuncias, pero denuncias bien fundamentadas. Pueden ser anónimas también. Pueden ser anónimas, sí. Entonces estas denuncias bien fundamentadas, con información, con documentación preferiblemente, se utilizan a veces para auditar a un contribuyente. Entonces este contribuyente comete un error y declara un monto altísimo, pero extrafalario en la planilla. Gastos de planilla. No, en la planilla. En la planilla. Uno de los empleados de esa planilla que ganaba 300,000 pesos, le puso 300 millones. La caja, lógicamente, se frota las manos y viene a cobrar sobre eso y entonces se demuestra que hay un error, pero la caja le informa a Hacienda. Entonces Hacienda se frota las manos y viene a cobrar las retenciones de 300 millones. Imagínense el montón de plata que hubiera sido. Se demuestra que fue un error, pero Hacienda no se quedó hasta ahí. Pidió información y inició un proceso de fiscalización. Por errores. Y ese fue por control cruzado entre dos instituciones también, ¿verdad? Exacto. Recordemos que el funcionario público tiene el deber y la obligación de denunciar. Si se hace de la vista gorda, asume responsabilidad. Entonces, él tiene el deber de denunciar. Y una vez que denuncia, pues la institución que recibe la denuncia, en este caso tributación, tiene que actuar, y más cuando son montos tan estrafalarios y situaciones particulares que llaman la atención. Entonces, en el andar por la administración tributaria también fui jefe de un departamento de denuncias. Y claro, ahí uno ve de todo. Ve la exnovia herida que llega a hablar pestes, ve la vecina incómoda que le incomoda porque usted se compró el carro del año, ve el contador que lo echaron y también va y denuncia y ve una serie de situaciones que mucho hay que desechar, pero hay unas cuantas denuncias que sí vienen muy bien fundamentadas. Y esas denuncias bien fundamentadas se les da curso y en muchos de los casos
pasan de un departamento de control y cumplimiento al departamento de fiscalización, para que fiscalización profundice con toda esa información. Allí, don Martín, cuando usted mencionó que el funcionario público pues tiene la obligación de denunciar, porque si no denuncia pues se vuelve parte de... me gustaría hacer una consulta, porque a veces en las fiscalizaciones que se hacen, como que obviamente la fiscalización tiene un alcance, ¿verdad? Un plazo y todo el asunto, pero yo he visto que el fiscalizador a veces se da cuenta, no sé, que tal vez se han pagado dividendos y no han cobrado, pero se enfoca en varios hechos encontrados y no avanza más. ¿Por qué será? Vamos a ver, cuando un contribuyente se elige para ser fiscalizado, como le decía, va teledirigido. Va a un periodo específico, a uno o dos o más impuestos específicos que se notifica como en el acto inicial. Una vez que ya el auditor tiene el criterio de selección, tiene el periodo escogido y se dice dónde se va a fiscalizar, él tiene la potestad de ampliar hacia otros impuestos, ampliar hacia otros periodos y, si fuera el caso, recomendar empresas relacionadas, si fuera el caso. Recordemos, vamos a hablar de un caso que es público, por lo tanto, no estoy hablando nada que no ha sido así. Son con fines académicos. Exacto, es el caso de este señor que metieron a la cárcel, el señor Wilson y familia, que tenían una cadena de pequeñas tiendas, todas en el régimen simplificado. Zapatería, sí, pero estaba en régimen simplificado. Sí, estaba en el régimen simplificado y todas a nombre de diferentes personas. Cuando el auditor empieza a revisar, se da cuenta de que hay una empresa principal que es la que recibe todos los dineros, es la que maneja toda la mercancía, y entonces es ahí donde nace todo el estudio de auditoría, y con las consecuencias tan graves que determinan que existe un delito y lo llevan a la vía judicial. Primero una denuncia al Ministerio Público y después sigue el proceso y termina en una condena, lamentablemente, para este señor y para el contador también. Entonces ahí, para el contador y una hija. Una hija. Y el gerente también, sí, creo. Entonces ahí, cuidado, contadores, con ese tipo de situaciones, porque sí cabe algún grado de responsabilidad. Entonces, como contadores tenemos que ser responsables, tenemos que advertir, tenemos que cuidarnos, tenemos que curarnos en salud si estamos ante situaciones que vemos que están siendo hechos de evasión, porque ese es un caso de evasión y no de ilusión, porque sabemos que la evasión es una intención abierta y manifiesta de no pagar impuestos. La ilusión, al contrario, es el uso de la normativa para disminuir o pagar menos impuestos, y es aprovechándose de lo que existe en la normativa. Hablando del tema de esta última reforma que se hizo para salir de la lista gris que nos tiene Europa, que está ahorita recién aprobada y que va a la Casa Presidencial para ser refrendada, eso era una ilusión. ¿Era una ilusión? Era un vacío de la ley para no pagar impuestos. Entonces, Europa nos dice, señores, Costa Rica, arreglen eso, los tengo en la lista en gris y después en la negra. Porque legalmente se aprovechan. Sí, exacto, se aprovechan de un vacío legal. Entonces, ahora viene a subsanarlo. Echa la ley, echa la trampa, dice el dicho. Entonces, las leyes, como decía el doctor Casado Ollero, un catedrático de la Complutense de Madrid, decía, las leyes son como las ruedas de un vehículo. Con el pasar del tiempo se desgastan. Las leyes, sí, y hay que estarlas modificando y cambiando. ¿Y cómo se desgastan? Porque todo el mundo las estudia, las analiza y
Hay mentes muy brillantes que encuentran ciertas salidas. Entonces, en esa situación es donde los procesos de fiscalización revisten importancia. ¿Qué es recomendable siempre en un proceso de fiscalización? Si no tenemos un expertise tributario suficiente, hagámonos acompañar de una persona que tenga el conocimiento. Correcto. Porque hay situaciones que por esa inexperiencia llegan a ser malinterpretadas por la administración. Se podrían agravar. Y se pueden agravar. En cambio, con una persona que nos acompañe podría más bien, al contrario, exacto, disminuir. Porque cuando nosotros como asesores llegamos a un proceso de fiscalización, primero le leemos la carta al niño, todo lo que le piden al contribuyente. Entonces vemos qué tiene, cómo lo tiene y cómo hay que presentarlo, para que esa información vaya en los términos correctos. Y ahí también debemos de recordar que la administración tributaria tiene mucha información, pero no la tiene toda. Los estados financieros, al máximo detalle, no los tiene. La declaración de renta, por ejemplo, es un resumen. Activos, pasivos y capital. Hay un pequeño, que es la primera parte, después viene el estado de resultados, que es la segunda parte de la declaración de renta. Que igual va resumida, gastos administrativos, gastos de ventas, va resumido. Pero la administración quiere eso detallado y tiene razón, tiene que fiscalizar, tiene que revisar, no se va a quedar con lo que ahí dice. Entonces, es en ese momento donde el contador tiene que verificar muy bien la información que va a entregar. Los nombres de las cuentas contables son nombres que a veces parecen inofensivos, o a veces hay nombres que, pucha, uno dice, vamos, se los inventaron. Aquí en Costa Rica no existe como existe en otros países los cuadros de cuentas. Catálogo de cuentas contable universal, ¿verdad? Universal, aquí no. Entonces me acuerdo un caso de una vez de una empresa que mandaba todo el gasto de planilla a atención a empleados. Atención a empleados. Y claro, era un montón de millones. Y claro, el auditor le entregan eso y él dice, ve, atención a empleado, un montón de millones. Aquí está mi ajuste. Claro. Y resulta ser que se pone a revisarlo y eran las planillas. Se le cayó el ajuste. Sí. Por suerte no hay sanción sobre ponerle un nombre muy creativo a las cuentas, pero también se puede prestar para que esos nombres muy creativos llamen la atención. Y compliquen la cosa. Claro. Y compliquen un proceso de fiscalización. En un seminario que participé estábamos hablando de por qué se ganan y se pierden los casos de fiscalización en un proceso de defensa. Entre personas de tributación o más bien parte privada. Parte privada, sí. Y estábamos hablando y se decían, bueno, muchas veces hay una mala defensa. Una mala defensa. Sí. Otras veces el caso no viene planteado desde la administración correctamente. Entonces, cuando hay una mala defensa, el caso se pierde no porque la administración tuviera razón, sino porque fue mal defendido. Cuando usted dice que hay que tener a alguien con expertise. Exacto. Cuando el caso se gana, muchas veces se gana porque el planteamiento que hizo el auditor en su resolución no está correcto. A veces estira mucho la norma porque ellos tienen la potestad de interpretar la norma y la estiran mucho. Y dice uno, no, en realidad se equivocó. Pero obligan al contribuyente a defenderse. Y esos procesos son caros. Y todavía se vuelven mucho más caros y costosos cuando un proceso de fiscalización va al Ministerio Público y es denunciado penalmente.
porque ya ahí está en juego la libertad de un ser humano. Y es ahí donde sí o sí hay que hacerse acompañar de un penalista. Primero, los casos, todos van a la parte administrativa, al fiscal, al Tribunal Fiscal Administrativo, ¿o no necesariamente? Vamos a ver, recordemos que existe un umbral de 500 salarios base, más o menos actualmente al tipo de cambio del salario base. 231 millones creo que sí, es. Por ahí así, 230 y algo millones de impuestos dejados de pagar y que no se suman todos los impuestos. En un periodo. En un periodo y por cada impuesto. Usted no puede sumar IVA y renta. No. Tiene que ser en un impuesto. En un impuesto. Usted puede tener 220 en este IVA y 220 en renta que no se suman. Que no se suman. No se suman. ¿En serio? Así está la norma. Y no fuiste a la vía penal. Pero muy posiblemente la sanción económica va a ser muy alta. Entonces, si va a la vía penal, pasado ese umbral, va a la vía penal, ya ahí el Tribunal Fiscal Administrativo no entra, la Administración Tributaria determina que pasó los 231 millones, vamos a establecer ese número, esos 231 millones de impuestos dejados de pagar, y hace así, lo dirige al Ministerio Público como una denuncia penal. Y la administración dice, ya yo aquí no me meto más. Es el Ministerio Público el que continúa el caso. Y lo analiza, lo evalúa, lo determina y si considera, lo eleva a juicio. Si ve que no es suficiente, lo devuelve a la administración tributaria para que continúe el caso. ¿Qué pasa ahí con el proceso de prescripción? Se suspende. Si el Ministerio Público lo tuvo 5 años y lo devolvió a los 5 años, la administración es como si se lo hubieran devuelto el día siguiente y la prescripción sigue de aquí para allá. No cuentan los 5 años. Esa suspensión de la prescripción queda ahí. Entonces, ese es el cuidado. Los casos que van al Tribunal Fiscal Administrativo son todos aquellos que están por debajo de los 500 salarios base, de los famosos 231 millones que hemos establecido ahorita, van al Tribunal Fiscal. Pudiera darse casos, pero a veces por temor, pienso yo, que más que otra cosa, son pocos los casos que superan los 500 salarios base y que no van al Ministerio Público. Porque para ir al Ministerio Público tiene que configurarse 2 hechos fundamentales. ¿Cuáles son? Uno, los 500 salarios base. Y el otro, la intención evidente de dolo, de defraudación. Entonces, puede ser que haya un error administrativo que no sea doloso y por lo tanto no debiera ir al Ministerio Público, sino que puede continuar en sede administrativa y que dejó de pagar 300, 400 millones. Pudiera ser, cosa que casi no los he visto. Generalmente tributación dice 500 salarios base, Ministerio Público encárguese. Entonces eso es lo que sucede. Pero pudiera perfectamente la administración en un buen análisis y un sano juicio determinar que no hubo dolo, que hubo una mala interpretación, que hubo un error de parte del contribuyente. Porque generalmente los procesos que van al Ministerio Público se asume que hay dolo. También la administración se equivoca. Hay casos que manda al Ministerio Público que después son devueltos a la administración porque no había dolo. Y entonces tiene que seguir. De acuerdo al criterio de ellos. Exacto, es diferente. Claro. Sí. Y quien establece el dolo y quien es el que denuncia, ya presenta la acusación penal, es el Ministerio Público. Porque se sube la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público determina si en efecto hubo dolo, si la cuantía da y lo pasa. También se dan situaciones como estas, donde un contribuyente X, el funcionario de la administración, determina que dejó de pagar, comillas, 1.500 millones de colones. Sí, bárbaro. Tamaño poco.
pero se le demuestra al Ministerio Público que el funcionario tiene un montón de errores en su informe. Y de entrada nomás se le volaron 900 millones. Aún así quedó con 600 millones. Ahora se está en la discusión técnica en el Ministerio Público si esos 600 millones proceden o no proceden. Por el análisis del caso que se ha hecho, es muy posible que no proceda. Y ese caso, casi que un alto porcentaje va a regresar a la administración, pero ya diezmado. Diezmado. Porque ya no son los 1.500 millones, porque hay errores muy conceptuales, muy profundos, que esos 900 millones nunca debieron de haber ido. Nunca. Entonces la administración lo retomará si se lo devuelven y lo liquidará en sede administrativa. Y ahí sí ese caso pasa a un reclamo, a un recurso revocatorio, a una apelación ante el tribunal. Y si todavía no están contentos con el tribunal fiscal, puede ir al tribunal contencioso. Pero esa persona que fue denunciada penalmente ya se olvida de lo penal a nivel personal y se va en un pleito meramente administrativo, buscando no pagar cosas que no tiene que pagar. Si se determina que tiene que pagar, pues las tendrá que pagar. Pero esos son los procesos, esas son las consecuencias de esos casos. Entonces, sí hay que tener cuidado, sí, y esto se lo digo a los contadores directamente. El auditor de tributación no es su amigo, es un funcionario que está haciendo un trabajo. Tampoco es el enemigo. No confundamos. Es un funcionario que está haciendo un trabajo y le pagan para hacer un trabajo. Cuidado con las preguntas capciosas que hacen, cuidado con ese gesto a veces muy amistoso que presentan, porque había un director de tributación que decía, es el cuento de la zanahoria y el conejo. ¿Cuál es ese cuento? Dámosle la zanahoria y donde está comiendo le metemos el garrotazo al conejo. Entonces, cuidado con la zanahoria y el conejo. Entonces, tampoco es un enemigo, no hay que tratarlo mal, hay que tratarlo como un ser humano que es, darle las condiciones, atenderle correctamente, pero no pecar de ese amiguismo. Usted, Kevin, es mi amigo y yo le puedo contar muchas cosas personales, porque es mi amigo, aquí entre nos. Y ya se quedó ahí. Pero el auditor de tributación, yo no le voy a contar cosas personales, entiéndase. Sí, y de hecho ahí quiero preguntarle algo, pero antes queremos agradecer a nuestros patrocinadores Tecapro y Sarve Fuel por su gentil patrocinio. Con respecto a ese tema, entonces, es importante que la administración establezca quién es la persona que va a atender a este auditor, porque puede ser que luego nosotros los contadores, si oficialmente no hemos sido autorizados para esto, hagamos un comentario y que ese comentario se vuelva en nuestra contra y luego la agarren con nosotros y todo, ¿verdad? Entonces, creo que esas relaciones públicas hay que saberlas manejar. Claro, esto que usted acaba de decir es fundamental. Un buen auditor es más que un auditor. Es un investigador. Desde que entra a la puerta de una empresa, tiene el radar. Está viendo qué camión entró, qué camión salió, qué carro hay en el parqueo, qué carro no hay en el parqueo, las instalaciones. Puede preguntarle a un funcionario X o Y, mira, y aquí son solo estas bodegas. Ah, no, mira, es que tenemos otras allá en el Guarco y tenemos otras en Guanacaste y otras y le da toda la lista de bodegas. Que puede ser que eso no signifique nada, puede ser que signifique mucho. Entonces, de inicio, desde que llega el funcionario, sí, debe ser atendido por una persona con conocimiento en la empresa y la estrategia de atención, pues nombrar un solo interlocutor. Porque eso que yo le digo,
tiene una bodega en San Carlos y otra en El Guarco y otra en Pérez Celedón. Puede ser que sean empresas hermanas o pueden ser empresas de un distribuidor y el funcionario que está ahí de la empresa dice que sí, que allá hay bodegas. Y no, es que se le vende a ese distribuidor para que él distribuya en la zona, un distribuidor exclusivo, por ejemplo. Y nada que ver con ellos, es un cliente más. Ese es el grado de cuidado. Pero para ese empleado común y corriente, que es el que maneja el camión y que va y entrega, para él ahí hay una bodega. Correcto. Y no es una bodega, es un cliente. No conoce tal vez la estructura claro, legal, ¿verdad? Claro, no conoce la estructura comercial. Entonces, sí establecer la persona indicada para que se comunique. E insisto, buscar un asesoramiento para que les ayude, porque muchas veces llegan a donde uno como asesor, ya con la resolución final del caso. Sáqueme de este enredo, ayúdeme. Ajá. Muchas veces se puede ayudar, otras han hablado tantísimo y han firmado actas y han dicho tantas cosas que ya se vuelve a veces casi imposible. Se pusieron la soga en el pescuezo. Por eso yo insisto, sin que suene que uno está jalando agua para su molino, sino insisto en que deben de acompañarse con un profesional en la materia. Si usted está enfermo, usted necesita ir donde un doctor. Y el doctor lo primero que le va a pedir es un examen. Y ahí le van a salir los triglicéridos, el colesterol, esto y el otro. Y si usted lo lee, mira, dice, sí, el triglicérido alto, el colesterol alto y todo esto alto. Pero los otros los pasa por alto y puede ser que una cosa compense a la otra. O puede ser que mandándole a hacer un poquito de ejercicio, usted arregló todo eso y no necesita pastillas. Pero si usted dice, sí, tengo todo esto y me voy a la farmacia y me compro un tarro de pastillas, más bien se está envenenando. Entonces, el automedicarse, el autoasesorarse en este caso, a veces puede salir caro. Puede salir caro. Ahí le tengo una consulta, don Martín. Vamos a ver, hay gente que tiene diferentes criterios y es normal. Con respecto a buscar asesoramiento, cierto que dependiendo del tipo de caso, de la actividad, de muchas cosas, no necesariamente tiene que ser con un abogado, puede ser un contador que obviamente tenga experiencia en eso, por lo menos en sede administrativa, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo lo ve usted? Sí, en este tema usted plantea algo muy interesante y es la mala percepción que tenemos que todo tema que huela a leyes tiene que resolverlo un abogado. Y aun cuando a veces se necesita un abogado, tiene que ser un abogado especialista. Y el abogado que se precia de ser profesional, y conozco muchos, remiten, mira, este tema es tributario. Y muchas veces los temas tributarios requieren sí o sí de la parte contable. Contable, sí. Y aquí les puedo poner un caso para que ustedes vean, a pesar de que hay un traslado de cargos, que le están queriendo cobrar un montón de impuestos a una empresa, todo el caso lo estructuró la administración tributaria con base en la teoría de los cuartiles. Yo quisiera saber qué abogado se sienta conmigo a discutir la teoría de los cuartiles. Que se usa mucho en empresas de transferencia. Que puedan existir, sí, pero especialistas. Pero el abogado en general le oye a los números. Sí, señor, totalmente. Y eso es por formación. Por eso se hicieron abogados y no contadores. Eso es algo normal. Y tengo muy buenos amigos abogados y discutimos de esos temas y vacilamos con esos temas. Pero sí, digamos, un caso como este, me voy yo donde el funcionario, el auditorio, y le digo, mira, ¿y cómo determinó usted el cuartil? Ah, muy fácil. Tomé Excel, puse los datos, le hice función, cuartil y me lo tiró. Ah, interesante. Eso lo puede hacer cualquiera que conozca un poquito de Excel. Y entonces,
me obligó a recordar mis épocas de estudiante y los cursos de estadística, y empiezo a revisar y existen varios métodos de determinación de un cuartil. En el tanto, la administración no te identifique cuál método es, te está dejando en estado de indefensión. Y el caso se vino al suelo. ¿Fue legal? No fue legal. Fue contable, estadístico. Fue contable y estadístico. Lo que se resolvió ahí, y en el cual la administración no le quedó más que desechar el caso. Posiblemente en manos de un abogado hubiera entrado a discutir la legalidad del procedimiento y todo esto, y el caso se hubiera mantenido. Eso me lleva a lo que hablábamos hace un rato, que los casos se ganan o se pierden, depende cómo se defienden. Que fue como comenzamos. Exacto. Entonces vean ustedes que hay que buscar la defensa adecuada. Si a usted le duele la cabeza, usted va a ir de un especialista en la cabeza, no va a ir de un especialista de las uñas. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener con esto. La dupla perfecta, donde funcionen abogados y contadores, para que entre ambos establezcan procesos de defensa adecuados. Sí. El finado Henry Vega, que era un penalista muy reconocido en este país. Vega, sí, claro. Y él y yo Caballista. Trabajábamos muchos temas de carácter penal económico juntos, donde yo elaboraba toda la parte contable y económica de los casos, y le decía, mire, Henry, esto está así, 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 así. Aquí si es un tema de malversación de fondos, vea, se hizo de esta forma. Si es un tema de una administración fraudulenta, se hizo de esta forma. Yo le entregaba todas las pruebas a él. Ahora sí, él agarraba eso en la parte penal, y iba volando el hombre ahora. Claro. Esa es la importancia de zapatero a tu zapato, y ser uno lo suficientemente profesional para reconocer que todos tenemos limitaciones. En mi caso, cuando nosotros tenemos un caso penal tributario, nosotros llamamos a los penalistas y penalistas de renombre, con experiencia y reconocidos, para decirle, mire, este caso está así. Entonces él ve todo el aspecto legal penal, nosotros vemos todo el aspecto económico, y se junta y se lleva una buena defensa. Bueno, y en estos momentos pues estamos entrando a la recta final, en donde le solicitamos a don Martín últimos comentarios abiertos sobre este tema que tiene que ver con el proceso de fiscalización, alcance, y también agradecerle a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Don Martín. Sí, como comentarios finales, primero recuerden, señores contadores, cuadrar bien toda la información que se le entregue a la administración tributaria, declaraciones de IVA, declaraciones de renta, cualquier otra información que se entregue. Si hay un proceso de fiscalización que está iniciando, y si no son especialistas en la parte tributaria, busquen asesoría, por favor, para que sus clientes puedan salir bien librados de un proceso de fiscalización. Muchas veces yo le digo, vamos a salir rasguñados pero vivos. Lo peor es salir muertos. Entonces, ese rasguñados pero vivos, hay un área gris de interpretación que tanto el asesor, el contador interpreta y la administración interpreta. Entonces esa área gris es la que genera las discusiones, que por eso existen los tribunales y existen las etapas superiores en la administración tributaria, donde se discuten temas y se llegará a una conclusión. Sí tener mucho cuidado, sí no confiarse excesivamente del buen agente del funcionario, porque es un funcionario que va a hacer todo lo posible por hacer su buen trabajo, y hay gente muy profesional en la administración tributaria con muchos estudios que hay que respetar y entenderlos. Pero, insisto, no existe ese amiguismo, y sí tener cuidado al presentar la información.
desde antemano cuadren toda la información, sáquense unos minutos de tiempo y vean que todo va a dar a la administración, y la administración cuenta con mucha información, más que la que nosotros creemos, y cada día le estamos alimentando a la administración más información con el tema de la factura electrónica. Y bueno, estimados colegiados, invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales para que esté pendiente de todos los eventos que tenemos para usted. Y a don Martín, pues agradecerle totalmente el tiempo que nos ha ofrecido aquí en esta conversación tan provechosa, y le vamos a tomar la palabra a don Martín para que venga con don Freddy pronto a que nos expliquen cómo es que o los cambios que hubo con respecto a lo que salió hace poco, con respecto a, ¿cómo es que se llama? Lo que es el gravamen de ingresos de rentas pasivas en forma extraterritorial. Eso mismo. Nos vemos pronto. Bendiciones en sus oficios contables. Muchas gracias, don Martín. Para servirle, estamos para servirle a las señoras contadoras. Nos vemos pronto. La Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades, incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio. Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa.